La gloria para Cristo. La gloria para Cristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Buen día, iglesia. Dios les bendice a todos. ¿Cómo estamos? Bendecidos, gracias a Dios. Amén. Muy bien. Estamos terminando el año, ¿verdad? Se acaba el año y por lo general cuando termina un año muchos se gradúan. Queremos saber cuántos se graduaron este año del colegio, la universidad, algún estudio que hicieron. ¿Quién se graduó? Levante su mano, por favor. Tú, 1, 2, 3, 4. Y por aquí hay un buen grupo del diplomado en liderazgo. Eso, muy bien, bravo. Felicitaciones a todos los graduandos, todos los que se graduaron este año. Cuando nos graduamos, ¿qué tenemos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando nos hemos graduado o cuando termina un año y vemos que ganamos, que algo hicimos productivo? Bien, ¿sí o no? Nos sentimos bien, porque sentimos como que bueno, ese año se aprovechó, no se perdió. Pero ¿qué sucede cuando se pierde un año? Aquí, ¿cuántos perdieron el año? Levanten la mano, también queremos verlos. Bien, eso está muy bien, chico. Solo uno levantó la mano, un muchacho sincero. 2, aquí otro, perdió el año. Uy, hermano. ¿Y cómo se siente después de perder el año? Ay, eso, bajaron la cabeza. Bueno, seguramente tuvieron algún familiar, un sobrino, un hijo que perdió el año, ¿verdad? Bueno, qué duro es cuando un hijo pierde el año o cuando perdemos el año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues bueno, la misma frase lo describe, se perdió. Se perdió. ¿Y estamos hoy para perder el año? Bueno, hablemos de la vida, porque cuando termina un año, muchas personas en diciembre evalúan la vida. Es una época de mucha nostalgia, ¿verdad? De recordar el pasado, las canciones, todo. Por eso dice que algunos lloran, otros están tristes, recordando viejas navidades, los que ya se fueron, los que no están, y bueno, y otros están alegres, ¿verdad? Pero el tiempo, la verdad es que es demasiado corto. ¿Se ha dado cuenta de eso? Qué rápido llega diciembre, qué rápido llega Navidad. Y algunos lo notan y lo saben cuando cumplen años, sobre todo las chicas, ¿verdad? Eso es rapidito que llega y ella sufre y no puede ser otra vez otro año. Y entonces ellas quieren negarse a esa realidad y entonces, bueno, dicen que tienen menos. Bueno, esto es una, y algunos hombres también, ¿verdad? Ya les gusta decir que tienen menos, pero la realidad es que el tiempo pasa, los días se van, los años se van y no debemos perderlos. No debemos perderlos. Hay años en nuestra vida que quedaron en el olvido, ¿verdad? Porque nada pasó, nada extraordinario, nada sucedió. Qué pesar, la vida es corta, el tiempo se va y la Biblia dice que debemos aprovechar los días porque son malos, son difíciles. En Eclesiastés 3:1 la escritura dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta que ya no es nuestra hora, que el tiempo se pasó? ¿No nos deja como un sentir de dolor, de frustración? A veces uno llega a una edad y quiere hacer cosas ya de muchacho, de niño, pero ya no le sale, ya no funcionan. Ese tiempo se pasó. ¿Ok? Entonces el tiempo es muy valioso como para perderlo. El salmista dice en el Salmo 90, verso 12, le pide al Señor que le dé sabiduría y dice: Señor, ayúdame a entender los días, ayúdame a comprender los tiempos para vivir con sabiduría. O sea, para aprovechar bien el tiempo, vivirlo sabiamente, porque no podemos perderlos así nada más. Y hay algo bien importante. Cuando nosotros en la vida nos estudiamos o nos proyectamos o tenemos planes para un año, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos? Por lo general están muy centrados, ¿verdad?, a lo terrenal. Bueno, queremos estudiar, trabajar y ganar dinero y progresar, renovar el carro, la casa, etcétera. Pero muchas veces no pensamos en la evaluación que debemos presentar ante Dios. Es decir, algún día nos presentaremos delante del Señor y daremos cuenta, así como un estudiante que cuando termina el año debe ser evaluado, presenta un examen y él se prepara, ¿verdad?
los juiciosos, los diligentes, los que quieren progresar y ganar el año, ¿qué hacen en esos días de exámenes? Se preparan, ¿sí o no? Y no van a jugar y no van a ningún lado y no consiguen novio, lo terminan por esos días y a los amigos buenos no les contestan. Están dedicados, concentrados en prepararse para un examen, para una evaluación. Y hoy yo quiero que evaluemos nuestro año, no solamente lo académico, lo material, sino lo espiritual, porque estamos en la iglesia, en la casa del Señor, y déjenme decirles por la palabra que seremos evaluados para ser aprobados. ¿Ok? O sea, el Señor nos pedirá cuentas, que a veces no pensamos en eso. Y podemos decir, gané el año, ¿por qué? Porque, bueno, me gradué, tengo un diploma más, he crecido, he mejorado en mi economía, etcétera. Pero hoy vamos a evaluar nuestra vida espiritual. ¿Qué cuentas le daremos al Señor si viniera hoy, si nos llamara a su presencia hoy? Déjeme decirle eso, que la palabra claramente nos dice que un día Dios nos pedirá cuentas por nuestro tiempo, por nuestros dones, por nuestros recursos, y estamos preparados para ese encuentro con Dios. Veamos algunas de las cosas que podríamos ser evaluados o que Dios nos pedirá cuentas. Primero, las almas. ¿Ganamos un alma este año, por lo menos un alma? Es decir, ¿hay alguien al quien le hayamos compartido el evangelio, que hayamos discipulado, que se haya bautizado, que esté en la iglesia y que dé fruto? Porque a veces decimos, bueno, yo predico, yo le comparto a las personas y reciben al Señor, pero lo que Dios quiere es fruto. Dios quiere es que esa persona sea ganada, es decir, le pertenezca al Señor y ahora esté vinculada a una iglesia y vea el rostro de Dios aquel día. Eso es así porque el Señor nos llamó y nos puso en la tierra con ese propósito: ser luz, ser la sal. A veces pensamos que la vida se trata de tener más, de conseguir más, de ser mejores personas, de ser influyentes, etcétera. Pero repito, tenemos en esta vida que prepararnos para ese examen, para ese encuentro con el Señor. Y Él nos va a pedir cuentas y nos va a preguntar qué pasó con nuestro prójimo, qué pasó con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Debimos ganarlos para el Señor. Así que no sé cuántos ahí dicen, gané el año, tuve un alma, me gané una persona para Cristo, ya se bautizó, está en la iglesia, está sirviendo, está dando fruto. ¿Cuántos se ganaron a alguien así? Dejémoslo así. Entonces sigamos aquí con el segundo punto, porque ponga ahí en el examen, malo, X, perdí ahí. Segundo, ¿cuánta justicia hicimos? ¿Por qué es importante esto? Porque el mundo está necesitado de verdadera justicia. Y los justos somos los hijos de Dios, y Dios nos llama a nosotros para hacer justicia. Y Él dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y que lo demás es añadido. Hacer justicia, hacer el bien, ayudar al prójimo, levantar a otro, darle a Dios lo que es de Dios, darle al prójimo lo que es del prójimo. Ser honestos, dar testimonio. Eso, que la gente diga verdaderamente es un hombre, es una mujer justa. O sea, son hijos de Dios. Con eso dan testimonio. Eso impacta. Por eso hablo de justicia. ¿Cuán justo fuimos con Dios o con el mundo? 3. ¿Cómo influenciamos lo espiritual para que el reino de Dios creciera? Gracias a alguna influencia, a algo que hayamos hecho, la iglesia es mejor. El reino de los cielos se extendió. Porque ese es el propósito de Dios. El reino de los cielos en la tierra, que se extienda, que alcance a más personas, que sea conocida la obra de Dios, el propósito de Dios. A algo aportamos, es decir, alguien podría decir, yo aporté mi granito de arena con mi influencia, es decir, con mi oración. Clamé, oré, evangelicé, di testimonio. La iglesia es mejor. O sea, porque mucha gente tiende a juzgar la iglesia, a mirar los errores de la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Y entonces cuando usted juzga a la iglesia, se juzga a sí mismo, se condena a sí mismo. Y lo que Dios nos ha llamado es a aportar, a edificar. Entonces si usted ve algo malo, usted dice, vamos a corregir, vamos a enseñar, vamos a aportar, para que haya un crecimiento. Porque si la iglesia crece, todos crecemos. Recuerde, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? La gente, las personas. Entonces, gracias a algo que hicimos, la iglesia es mejor. La gente tiene buen concepto de la iglesia porque nosotros nos hemos comportado bien, hemos dado testimonio, hemos sido honestos, hemos pagado, hemos hablado la verdad.
Ok, bueno, ¿cómo vamos allá? Hasta ahora, ¿cuántas lleva buenas y cuántas malas? Bueno, Dios lo sabe y usted lo sabe. ¿Cuánto obedecimos sus mandamientos? Porque la vida cristiana, el seguir a Cristo, no se trata de congregarse, ir a una iglesia, oír un sermón y chao, sino que el Señor dice que debemos guardar sus mandamientos, obedecer su palabra. Y esto tiene que ver con la meditación, el estudio de las escrituras y la puesta en práctica. Santiago capítulo 2, 22 en adelante dice que si nosotros oímos la palabra y no la obedecemos, nos engañamos y vamos perdiendo el año si no somos obedientes. Lo que Dios pide es obediencia, no sacrificios, porque algunos ven el congregarse como un sacrificio, o ir a la iglesia como para poner contento al Señor. ¿Ok? Entonces algunos se han manejado mal, el domingo voy. No, Dios no quiere eso, solamente sacrificios. Dios quiere obediencia. ¿Cuánto estamos obedeciendo al Señor? Otra pregunta: ¿usamos nuestros dones y talentos para que otros crecieran? ¿Cuántos se han beneficiado? ¿Cuántos han dado gloria a Dios por su talento, por su don, por su habilidad? Porque eso también nos pedirá cuentas el Señor, de los dones y los talentos. Hemos edificado a otros. Hay personas que son mejores personas gracias a lo que usted les aportó. Oró, enseñó, ayudó. Hay alguien que puede decirle muchas gracias por lo que me aportó. Realmente mi vida es mejor. Una más. ¿Cuántos tenemos confianza de que este año hicimos la voluntad de Dios? Que hicimos lo que a Él le agrada, lo que Él nos pidió. Porque la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien hace, el que haga la voluntad de mi Padre. Mire que todo esto se trata de Dios, ¿verdad? De Dios, de honrarlo, de glorificarlo. Pero es que la Biblia dice que un día vendremos ante Él y pasaremos ese como un examen para poder ser promovidos, aprobados. Y estoy hablando de la entrada al reino de los cielos, estoy hablando de salvación, estoy hablando de una recompensa que Dios tiene en los cielos para aquellos que hacen su voluntad, guardan sus mandamientos, le obedecen, ganan almas, le sirven. Hay una recompensa, como hay un juicio para aquel que no lo hace. Veamos en Job capítulo 31, verso 6. Job 31, verso 6, mire lo que dice: pésame Dios en balanzas de justicia y conocerás mi integridad. Atentos, se lo repito. Job le dice al Señor: pésame en balanza de justicia y conocerás mi integridad. Job hace referencia a su vida y su conducta, de cómo había guiado su camino delante de Dios, y en base a eso pedía a Dios que pesara su integridad y luego estableciera la justicia de acuerdo a la naturaleza de sus actos. Nuestros actos, nuestras obras pesan, las buenas y las malas. ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver a la hora de ser aprobados. El que pasa un examen, el que se promueve, el que pasa el año, es alguien que se ha preparado con estudio, con dedicación, entregando las tareas. O sea, eso es lo justo, que alguien gane el año porque realmente se lo merece. Y mire, esto está en la escritura, donde Dios nos evalúa. La Biblia habla de pesar como en una balanza entre lo bueno y lo malo. Y vamos a ir a Daniel capítulo 5. Y ya lo vimos con Job, como Job le dice al Señor: pésame, pésame en balanza. En el libro de Daniel capítulo 5, esto ocurre más o menos 540 antes de Cristo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, va y entra a la ciudad santa, Jerusalén, y destruye la ciudad, profana el templo, lo destruye, se lleva todos los utensilios de oro de la casa de Dios, lo que estaba dedicado para alabar a Dios. Él se lo lleva y se lleva a los jóvenes, se los lleva cautivos a Babilonia. Entre esos jóvenes está Daniel. Muere Nabucodonosor, muere su hijo, y luego viene su nieto Belsasar.
Y lo que vamos a leer es en el tiempo del rey Belsasar. Dice así la palabra de Dios. Lo tienen, Daniel capítulo 5. Trajeron Biblia, mira a ver si el que está al lado, dígale, esa es otra pregunta para hacer, si trajiste Biblia a la iglesia, si leíste la palabra de Dios, ¿ganó el año o lo perdió? ¿Aprobado o desaprobado ahí? Compártale la Biblia al vecino y dígale, mire, capítulo 5 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre o abuelo, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y los príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La esposa del rey Belsasar, al ver esta situación, que ningún sabio, mago, adivino podía interpretar unas palabras que se escribieron en la pared por una mano invisible, una mano que apareció ahí escribiendo, le dice a su esposo: mira, no te turbes, tranquilo. En la época de tu abuelo, de tu padre, Nabucodonosor, hubo un hombre que tenía sabiduría. Este hombre reveló el sueño, interpretaba. Llamémoslo, en él hay sabiduría, en él hay entendimiento. Llaman a Daniel y viene Daniel ante el rey Belsasar. Belsasar le dice: dígame qué significan esas palabras que están ahí, y yo le doy plata, le doy oro, lo voy a hacer el tercer hombre más importante del reino. Y Daniel dice: mira, no me interesan tus dones ni tus recompensas, déjalos para ti, para tus príncipes. Pero le contó y le reveló lo que significaban esas palabras. Daniel 5:18. Atentos a esto, estén atentos a la lectura. Le dice Daniel a Belsasar: el rey altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería matar, mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Rey Altísimo, Dios, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre al que le place.
pone sobre él al que le place. Verso 22. Y tú, su hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, tus caminos, dice, nunca honraste. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Y qué es lo que Daniel está diciendo especialmente a Belsasar? Oye, no entendiste nada, no aprendiste lo que le sucedió a Nabucodonosor, que se rebeló contra Dios, se levantó contra él y terminó muy mal. Se volvió una bestia, su reino pasó y tú no has aprendido. En este proceso de examen, de evaluación, la pregunta es, ¿hemos aprendido? Porque a veces sabemos las cosas, pero al no obedecerlas, al no ponerlas en práctica, es como si no hubiéramos entendido. A veces la Biblia nos habla de la falta de entendimiento, en el sentido de que no hay discernimiento, no hay comprensión, de que debemos poner en práctica la palabra, corregir nuestros caminos para poder crecer. Si no corregimos, si no aprendemos, si no ponemos en práctica lo aprendido, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Y ahí hay un problema, porque por algo Dios nos dice también que nosotros somos como árboles, porque el Señor espera que crezcamos y que demos fruto. Por eso en este año, en este día vamos a evaluarnos cuál es nuestro fruto, qué hicimos que fuese valioso, que fuese para la eternidad. Mire lo que pasó. Este hombre no aprendió, porque él dice, tú habiendo visto, mire lo que le sucedió a tu abuelo, y no aprendiste nada, y repetiste el mal testimonio, lo malo, y esto fue lo que pasó. Atenciones, miren lo que dice en el verso 24. Entonces de la presencia fue enviada una mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. ¿Quién sabe qué significa eso? Hay un regalo para usted si sabe qué significa eso. ¿Quién sabe qué significa? Los que han leído la Biblia y son juicios saben qué significa, porque ahí está la interpretación. Hay que leer la Biblia, ¿ah? Ok, muy bien. Mene, Tekel, Uparsin. Los sabios, los astros, todos ellos nada, no sabían qué significa eso. Pero Daniel le dice, mira lo que significa. La escritura es esta. La interpretación del asunto es: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado fuiste en balanza, te faltó. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El rey mandó a vestir a Daniel, a honrarlo, pero mire lo que dice el verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esto no significa otra cosa que alguien que no fue aprobado, alguien que no pasó el examen. Porque incluso aquí dice, contó Dios tu reino, lo miró, lo observó, lo evaluó y no fuiste hallado apto. Y eso significa tekel. Has sido puesto en la balanza y no se ha hallado en ti el peso de justicia que deberías tener. Las palabras Mene y Uparsin iban dirigidas a Babilonia, mas la palabra tekel iba dirigida exclusivamente a Belsasar y solo a él.
Tekel significa un juicio personal de Dios hacia Belsasar. Era como si Dios hubiese puesto a Belsasar en una balanza y este no tuvo el peso de justicia suficiente para ser aprobado por Dios. Todo se cumplió esa noche. Dios le puso fin al imperio babilónico y este pasó a manos del imperio medo-persa a cargo de Ciro II, que a esto ya se había predicho incluso 200 años antes por Isaías. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo es que Dios nos pesa en balanza? ¿Nos pesa hoy Dios? Así como pesó a Belsasar, como lo pidió Job. ¿Sabía usted que en Egipto el espíritu del muerto, cuando la persona moría, llegaba a un lugar llamado Duat o el inframundo, y era dirigido, conducido por Anubis ante un tribunal que presidía Osiris? Allí Elit y B, el corazón, que significa el corazón, era depositado en uno de los dos platillos de la balanza. En un lado estaba el corazón del muerto y en el otro lado estaba la pluma de Maat, M-A-A-T, Maat, símbolo de justicia, de verdad y de símbolo de armonía, justicia y verdad. Estaban ante un tribunal, se cree que eran unos 42 dioses. Y todos empezaban a hacerle preguntas al difunto sobre su vida. Y él debía responder a cada una de esas preguntas. Y de acuerdo con lo dicho, el corazón aumentaba o disminuía su peso. Tot era el encargado de anotar las respuestas y al final las entregaba a Osiris, que finalmente dictaba sentencia. Si el Ith, corazón, no el If, no If, era más liviano que la pluma, la sentencia era favorable y el difunto aseguraba la vida eterna. El corazón tenía que ser más liviano que la pluma. Si el If era más pesado que la pluma, implicaba impureza y era arrojado a la Mit. Era un ser con cabeza de cocodrilo, piernas de hipopótamo y el resto de cuerpo de león. Ustedes los han visto a veces en las figuras de los egipcios, ¿verdad? En esas pinturas antiguas. Este lo devoraba. Ello significaba el fin definitivo de la vida. Ya no había posibilidad de resucitar. Esto se denominaba como la segunda muerte y suponía para el difunto al final su condición de inmortal. O sea, nunca más esa persona sería recordada, dejaba de existir, quedaba en el olvido. Lo que nos cuenta, nos muestra esto, era que había un juicio donde se evaluaba a la persona, se le examinaba el corazón, qué tan justo, correcto había sido. Esto también lo encontramos en la cultura griega y en la Edad Media también era muy fuerte esto. La Biblia tal vez no dice que algún día vamos a ir a una balanza, pero sí nos da una enseñanza de que un día nos vamos a presentar ante el juez para ser evaluados y examinados. Por un lado estará el enemigo reclamando nuestra alma, juzgándonos, condenándonos. Por otro lado estará Cristo, nuestra justicia, nuestro libertador, nuestro salvador. Y ahí está muy bien. Y ahí muchos hemos entendido y hemos tenido esperanza y confianza. Es decir, mi esperanza está en Cristo y así debe ser. Y soy salvo por Cristo y soy salvo por la fe. Pero se nos ha olvidado la justicia, las obras, el tener un corazón limpio. Tú puedes creer en Cristo y decir, no, yo sé que Cristo me va a presentar ante Dios y me va a salvar. Pero vamos a ver por las Escrituras lo que la Biblia habla del corazón y cómo este corazón, si no está limpio, el día del encuentro con el Señor no lo verá. Y las cosas que cargan nuestro corazón. La Biblia, por ejemplo, nos habla de examinar o escudriñar, evaluar, comprobar para aprobar. Mire, Salmos 26, 2, 3 dice: escudriñame, Señor, y pruébame,
y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Mire lo que dice este hombre David, que fue llamado porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él no se quedó con eso. Él dijo: yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Eso me lo dijo el profeta Samuel, y se echó a dormir. No, constantemente él iba al escrutinio de Dios y él le decía: examíname. O sea, ¿cómo estoy? Para ser aprobado, para ser promovido, yo tengo que ser examinado, tengo que pasar una prueba, un examen. Y él le decía esto al Señor. En el Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Atentos a esto. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David, estamos hablando de un hombre de Dios, de oración, que adoraba al Señor, que Dios amó, que Dios lo estableció como rey, que tuvo una comunión con el Señor. Mire este hombre cómo oraba y cómo le pedía al Señor y le decía: examina mi corazón. En el Salmo 20 él pudo decir: ¿quién puede conocer sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. Él sabía que para Dios lo más importante es el corazón. Él sabía que un corazón contrito y humillado Dios no despreciaba. Él sabía que necesitaba tener un corazón limpio, pero como humano, como hombre, sabía de los problemas, de las debilidades, de lo difícil que es tener un corazón limpio. Y ya vamos a ver qué cosas cargan el corazón y lo oprimen y nos impiden dar fruto, nos impiden crecer. El corazón, el no tenerlo limpio, libre, sano. En el Salmo 139, en el 1:4 dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, oiga, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes toda. Lo que él está diciendo es: Señor, tú conoces todo de mí, tú lo sabes, tú eres un verdadero maestro, tú eres el que me enseñas. Y en el Salmo 32, 8, 9 dice que el Señor dijo: te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Cuando habla del camino, habla de la vida, pero de una vida recta, de integridad, de justicia, de obediencia, de amor, de santidad. Estamos escuchando, estamos atentos, porque de un momento a otro los vi a todos así. Yo dije: bueno, o me está haciendo entender o nada, o estoy embolatado. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Aquí encontramos peso, balanza. De lo que pasó a Balsasar, de lo que dice Job, de lo que sucedía en Egipto, en la antigua Grecia. Hay un peso, el Señor va a evaluar. Aquí lo dice el mismo texto, la versión Dios habla hoy, dice: al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. O sea que nos podemos engañar si no tenemos una evaluación concienzuda, sincera, y ya vamos a ver cómo lo hacemos. Podemos engañarnos. Es como el estudiante que hace trampa para ganar, para pasar. Y entonces qué terrible un profesional con un título, pero él no aprendió nada. Todo es improvisado, inventado. ¡Qué peligro! Nuestra vida corre peligro si en verdad no estudió y aprobó los exámenes. Usted sabe, hoy en día se puso de moda eso, ¿verdad? Profesionales en la política presentando títulos falsos. Podrá engañar a la gente y algún día se sabrá que fue mentira. Y qué vergüenza, y qué dolor para esa persona. Pero a Dios no lo vamos a engañar. A Dios no le vamos a hacer trampa, porque Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Mi acostar, mi levantarme, mi pensar, mi hablar, todo. No he hablado, Él ya sabe lo que voy a decir en una hora y yo no sé qué voy a decir. Él ya lo sabe. Y tenemos que exponernos a esa luz, a esa verdad. ¿Por qué? Porque el corazón es clave. Si el corazón no está limpio,
no va a pasar la prueba, no va a entrar en el reino de los cielos. Dice en Proverbios 21:2: al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor juzga sus intenciones. La Nueva Traducción Viviente dice: la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Está claro que entonces el Señor nos evalúa, nos examina, nos mira, pesa los espíritus, pesa los corazones. Es decir, ¿cómo está nuestro corazón? Hablemos de un corazón cargado, porque hoy se habla mucho de eso. ¿Estoy cansado o estoy cargado? ¿Cómo se carga el corazón? Lo primero, con el pecado. Pecado. Mire, el Salmo 32:4, David dice: mientras callé, o sea, mientras guardé mi pecado, se agravó sobre mí tu mano, de día y de noche. Él siente un peso, la mano de Dios sobre él. Se siente oprimido, cargado. Por eso él dice: confesaré mi pecado para ser libre. ¿Sabe lo que dice Hebreos 12:4? Hebreos 12:4, quiero que lo leamos con relación al pecado. Hebreos 12:4, mire lo que dice. O 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos a nuestro alrededor son los héroes de la fe, que dice Hebreos 11. Hombres que lograron tantas cosas por fe, pero tuvieron que pasar por muchas situaciones. Ellos fueron aprobados y ellos ahora están en el reino de los cielos. Y ahora nos miran a nosotros luchando, batallando esta carrera. Pero dice: puesto que tenemos este testimonio y tan grande nube de testigos, mire lo que dice: despojémonos de todo. ¿Qué? ¿Están leyendo? Despojémonos de ¿qué? Peso, el peso. Y corramos la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. El pecado y muchas cosas generan un peso en el corazón. El trabajo, las ocupaciones también nos cargan. En Lucas 10:41, Jesús le dijo a Marta: Marta, estás muy turbada, afanada, estresada con muchas cosas. Marta no tenía tiempo para oír la palabra, para sentarse a los pies del Señor, porque estaba muy ocupada. Las ocupaciones. Hoy en día creemos que entre más actividades mejor. Mire, los padres creemos que los niños, para que no pierdan tiempo en las redes, no miren el celular, hay que ocuparlos todo el día, todo el tiempo. Y así pensamos muchos. El tiempo es corto, hay que aprovechar los días, ocupémonos. Y no nos damos cuenta que hemos descuidado lo más importante: Dios, estar a los pies de Cristo. Hay muchos que dicen: no tengo tiempo para servir a Dios, por eso no sirvieron al Señor. Ellos dirán: no tuve tiempo, es que el trabajo, es que el estudio. Pero no pasó el año en cuanto a servicio, porque ¿qué fruto tiene para Dios? Puede que usted diga: gané más platica, gané unos títulos, y eso le va a decir al Señor: Señor, fue que yo gané platica, ve, aquí está la platica. ¿Le va a decir eso al Señor? Te traje platica, ¿él necesita platica? O aquí tengo mis diplomas. ¿Será que eso, mi hijo, bienvenido, venga para acá sus diplomas? Si usted ha leído la Biblia, sabe que eso no será así. Y que la aprobación es cuando lleguemos delante de Él y Él nos mire y nos sonría y nos diga, y así, con el dedito así: yo creo que va a ser así. No lo dice la Biblia, pero yo digo que va a ser así, en señal de aprobación. Y va a decir: esa, bien, buen siervo, fiel. En lo poco, sobre mucho te pondré. Eso lo dice la Biblia. Eso es una realidad. ¿Está preparado para eso? Le va a decir eso el Señor: bravo, ganaste el año, felicitaciones, eres promovido. Tiene esa confianza, duerme tranquilo. Usted dice: que venga el Señor, ya que estoy preparado. Como cuando el profesor dice: saquen una hojita, vale. ¿Cómo se siente usted? Saquen una hojita y no le dijo nada. No hay problema, porque yo soy juicioso, soy diligente, yo siempre estoy concentrado estudiando para las que sea, profe. Pero otros dicen: me mató, hasta aquí llegué yo. Otra cosa es la tristeza. Oprime el corazón. Oprime el corazón la tristeza, o lo que hoy se conoce tan popular como la
Depresión. Hablaba con alguien esta semana y mirábamos esto y decíamos, cuando niños, pues no es que estemos viejos, pero en otra generación, ya niños, o sea, hace unos añitos atrás, eso no existía. ¿Cuál depresión? Vaya, dígale a su papá que estaba deprimido. Lo que está es desocupado, mío. Venga, lave los platos, agarre la escoba, el trapero. Uno deprimido se iba a correr, a jugar, a subirse se le iba la depresión, hermano. Y no existían los psicólogos, o eso era algo raro, escaso, un psicólogo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que la gente puede tenerlo todo. Mire, un suicidio era algo extraño, muy raro. Y por lo general era por causas amorosas. No, lo dejó el novio, la novia, entonces ya había dicho que sin él no vivía. Bueno, o algo económico. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué estamos viendo hoy? Jóvenes con todo: juventud, belleza, familia, estudio, deprimidos, con ganas de morirse y quitándose la vida. Porque se volvió algo espiritual. Porque los jóvenes o mucha gente hoy en día no sabe qué hacer ante los problemas y las dificultades. Se quedaron sin saber qué hacer. En una era de tanto conocimiento, de tanta tecnología, la gente ha dejado de hacer deporte, de trabajar, de realmente aprovechar los días de otra manera. ¿Cuánto tiempo perdimos frente a un televisor? Evalúe si usted solito con Dios cuántas horas pudo haber invertido en el celular, en internet, y verá que algunos no pasamos la prueba y tendríamos vergüenza. Y ya se fue ese tiempo. Y a veces por eso nos sentimos cansados, cargados, y no hay tiempo para orar ni para ir a la iglesia. Nos da pereza las cosas de Dios, cuando es la vida, es el futuro, es la eternidad. Hay recompensa, hay bendición. La depresión, la falta de perdón produce carga, angustia. Por algo el Señor nos dice en Mateo 11:28 que vayamos a Él, que nos libra de toda carga. ¿Y sabe por qué es importante eso? Léalo en casa, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3 al 10. Ahí dice la Biblia que el Señor nos ha dado maravillosas promesas y que no debemos perderlas. Pero dice, pero tenemos que ser diligentes y debemos añadir cada día a nuestra vida algo más. A nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor, esperanza. Es decir, la Biblia nos dice: añada, crezca, aumente, avance, pase a otro nivel. Dice ahí, para que no esté ocioso y sin fruto. Dice ahí, para que no termine el año o se le vaya la vida sin dar fruto. ¿Por qué? Por lo siguiente, antes de orar. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. ¿Lo tienen? Verso 10. Me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, que dice, según sea su obra. Mire que es un camino y es una decisión, y cada uno determina a dónde va a pasar la eternidad, cómo va a estar su corazón aquel día delante de Dios. Dice: el que es injusto, sea injusto. Que es inmundo, sea inmundo, pecador. El que es justo, siga siendo justo. Que es santo, siga practicando la santidad. Porque el Señor viene y dice: y le dará a cada uno según sus obras. ¿Se da cuenta? Cada uno dará cuenta a Dios. Cada uno estará delante del Señor, y Él va a medir, Él va a pesar. Él sabrá quién es justo, quién es injusto, quién es inmundo y quién es santo.
Y dice claramente en la Biblia: los unos serán promovidos, entrarán en el reino de los cielos, los otros serán echados fuera, en un lugar de condenación, de separación eterna por Dios. Por algo la Biblia nos dice, por ejemplo, cuando servimos la mesa del Señor, cuando estamos con la mesa del Señor, en 1 Corintios 11, 31, 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Mire que David le dice al Señor: examíname. Pero la Biblia nos dice que tenemos la capacidad de autoexaminarnos, evaluarnos. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados con el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo advierte ahí que antes de participar de la mesa del Señor, nos examinemos. También en 2 Corintios 13:5 Pablo dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Tenemos que evaluar nuestro caminar y nuestro corazón. Ahora, ¿cómo nos examinamos? Lo primero es con la oración. ¿Se ha dado cuenta que cuando hemos pecado o estamos con problemas o dificultades, lo que cortamos es la oración? La dejamos de orar. Pero al contrario, lo que tenemos que hacer es orar. Orar. Cuando oramos nos acercamos a Dios. Recuerde eso, nuestros pecados nos separan. Pero si hay arrepentimiento, David dice: confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego él experimenta libertad. Entonces, cuando entramos en oración a pesar del pecado o a pesar de las dificultades, los problemas que tengamos, Él nos guía, su espíritu nos ilumina. Hágalo, practíquelo, métase a orar a pesar de su pecado, porque para eso murió Cristo, para reconciliarlo con Dios. Cuando usted crea la palabra del Señor y dice: sí, yo he pecado, yo he hecho lo malo, pero mi justicia es Cristo, mi salvación es Cristo. No se mida por las obras. Si usted va al balance, a la evaluación con sus obras, ¿qué cree? Pierde, va a pesar mucho, va a ser un peso, porque tiene pecado, situaciones, rencor, debilidades, y eso se va a ir la balanza al suelo y usted perdió. Pero va a estar liviano, libre, santo, puro por Cristo, por la sangre de Cristo. Entonces, la oración, nunca dejemos de orar, ni cuando esté mal ni cuando esté en pecado. Esa es la mentira del diablo. No ores, Dios no te escucha. No seas descarado, el Señor está enojado. No, el Señor no le sorprende nuestro pecado. Él sabe, porque Él conoce nuestro andar, nuestro caminar, nuestro acostar, nuestros pensamientos. Él sabe que somos pecadores. Pero por eso es tan importante el corazón, el amor. Pedro falló, Pedro lo negó, Pedro juró y maldijo. Y el Señor vino y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Sí se ve? ¿Sí ve? El corazón. ¿Me amas? Sí, pero yo soy embarrada. Pero me amas. Bueno, tú sabes que te amo. Pastorea, levántate, sigue adelante. ¿Te das cuenta? No se deje engañar por las mentiras del diablo. Cuando usted va en oración y experimenta la presencia del Señor, usted se da cuenta que ha fallado, que no merece la salvación, que no merece ser promovido. Pero ahí entra el favor, la gracia y la misericordia de Dios, que te dice: yo te purifico, yo te limpio, yo te perdono, yo soy el que te levanto, yo soy el que te promuevo. Pero tenemos que ir a Él. Si te alejas de Él, pierdes. Y pierdes de tal manera que te vas a condenar, porque sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida eterna. No hay otro nombre dado a los cielos en quien podamos ser salvos. Por eso ama a Cristo. No importa por lo que hayas hecho, estés viviendo el peso de tu pecado, el peso de tus problemas, ve a Cristo en oración y Él te dará paz y libertad. Estarás liviano como una plumita, así como en ese entonces. Y la pluma, y va a haber un equilibrio. Digámoslo de esa manera. Lo segundo es la palabra de Dios. La Biblia dice en Santiago 2:25 que cuando miramos la palabra es como si nos mirásemos en un espejo. ¿Usted quiere saber cómo está? Se mira en un espejo y usted sabe si tiene algo en el lugar incorrecto, o está presentable, o está bien. Así es la palabra del Señor. Examine su corazón. La palabra le va a revelar y le va a mostrar cómo está. Y otra cosa, la importancia de dar cuentas, la importancia de abrir el corazón
y contarle a alguien cómo estamos, ¿ok? Para que examine nuestro corazón, no para que nos perdone. Bueno, si le hemos ofendido, sí, mira, yo te confieso esta falta, perdóname. Y el corazón ahí va a estar limpio. Mire, cuando tiene uno algo oculto, algo que no ha dicho, no duerme, no come, se deprime, se entristece. Y eso nos frena, nos limita, nos estanca, nos puede matar. Y un corazón sucio, corrompido, no puede ver a Dios. Mateo 5:8. Dichosos los que tienen un corazón limpio. O sea, un corazón que no tiene carga, que ha perdonado, que ama a Dios, que no tiene nada oculto, nada de que avergonzarse. Porque habló con alguien, un líder espiritual y maduro, y le dijo: mira, estos son mis caminos, ora por mí. Eso, la verdad te hace libre. Entienda el por qué debemos confesar. Confiesa, te va a dar libertad, te va a dar paz. Alguien que Dios te muestre, un mentor sabio, eso sí, maduro, que su debilidad no sea el chisme, porque ahí sí mi hijo perdió grave, sí. Y ahí tú tienes tu debilidad, pero mi debilidad es el chisme y yo voy a contar lo que usted me contó. ¿Yo qué hago? Todos tenemos unas debilidades. Pobrecito usted, porque ahí quedó expuesto. Vamos a orar, esté sobre sus pies, dígale: Señor, examina mi corazón y muéstrame, Dios, a quién yo debo abrirle mi corazón, porque hay cargas